Hola, mis queridos, ¿cómo están? Les saluda Rey Eduardo, estudiante, activista, emprendedor social, pero sobre todo comprometido con la educación. ¿Cómo están? El día de hoy se cambió, entre comillas, la temática que teníamos, porque como les había comentado en el podcast pasado, bueno, en el episodio pasado, nosotros llevamos como un margen, ¿no?, de lo que tenemos, o bueno, de lo que planeamos hacer. Sin embargo, un día después de grabar mi primer episodio, me sucedió una cuestión, un evento, un antecedente, el cual me hizo cambiar lo que ya tenía. Fue como muy sorprendente o muy rimbombante en mi vida lo que pasó y yo dije, lo tengo que compartir porque lo pude sobrellevar gracias a algo que yo aprendí hace tiempo. Esto que yo les quiero contar es algo que muchas personas creen que tienen, pero en realidad no tienen como la noción de qué se trata en realidad. Es algo muy importante, se llama resiliencia. Pero, ¿qué es la resiliencia? Inicialmente, antes de contarles cómo la podemos tener, cómo la podemos aplicar en la vida diaria, cómo podemos salir adelante con ella, ¿no? La resiliencia, en pocas palabras y en términos generales, es sacar lo positivo de lo negativo. Es sacar lo más funcional de algo que a ti te está afectando, de una situación, evento que a ti te está haciendo que actúes, que vivas, que estés de una forma negativa. La resiliencia, según la Real Academia de la Lengua, ahora ya se los cuento de una forma técnica, se define como la capacidad que tienen las personas de sobrellevar adversidades. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar lo de la RAE, ¿no?, porque lo mío es muy vago, diríamos, en realidad tenemos la capacidad de sobrellevar problemas, o sea, como persona. Entonces, si te pones a indagar dentro de ti, yo creo que podrías encontrar que hay varias cuestiones que nos podríamos realizar antes de decir si en realidad podemos sobrellevar problemas. Uno de ellos es que para nosotros, ¿qué es un problema, no? Inicialmente, si estás en la adolescencia, en la juventud, sabrás que para ti un problema no es lo mismo que lo que es un problema para un adulto. Obviamente no estoy minimizando los problemas de los jóvenes, sin embargo sabemos que los problemas son totalmente diferentes. Un adulto podría tener un problema con el pago de la renta, el pago del auto, no sé, más que nada en cuestión económica. Y un joven, pues más que nada son problemas de amor, problemas de decepción, problemas de la escuela. Y pues siempre son problemas. Entonces, ahora vamos, ya tenemos la noción de que es un problema, cómo ahora lo podemos resolver. Si supongamos que nos sucede un evento, el cual nosotros teníamos previsto que iba a ser totalmente diferente y en realidad sucede de una forma totalmente antónima, lo que vamos a tener pues es meramente un susto. ¿Por qué? Porque cuando algo no sale como tú esperabas, lo primero que haces es asustarte y entrar en pánico, ¿no? Pero ¿qué es lo que en realidad nos hace sacar este problema adelante? Se los cuento, se llama resiliencia. Este pequeño, no sé cómo denominarlo, si sea valor, si sea capacidad, me inclino más que la resiliencia podría ser como una capacidad, una habilidad, porque no todas las personas lo tienen, sin embargo, si te propones y lo trabajas, lo vas a lograr, ¿no? Bueno, imagínate que ahora tú tienes ese problema. Ahora dirás, ¿cómo yo puedo ser una persona resiliente? ¿Cómo puedo aplicar lo que sé? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo sacar lo positivo de lo negativo? De una forma no muy sencilla. La resiliencia se engloba en inicialmente ser conformista, y yo sé que se escucha mal, porque pues, aunque sí debemos ser conformistas en varias cuestiones, pues no debemos de vivir como conformistas. Entonces tienes primero que ser conformista, pero ¿por qué ser así? El principal motivo de tener que ser
de esta forma para sacar adelante tu problema es que tienes que entender que lo que sucedió tenía que suceder. No podemos cambiar procesos de nuestro presente a menos de que sean y dependan meramente de nosotros. Pero les voy a contar lo que me sucedió a grandes rasgos. Yo esperaba un resultado para poder ingresar a una universidad. Este resultado fue totalmente positivo. Yo ingresé debido a mi resultado, pero yo necesitaba un puntaje más alto debido a una cuestión que estaba participando para una beca, ¿no? Entonces, tal, me llega mi resultado y a mí me arroja que fui aceptado a la carrera de Ingeniería de Innovación y Desarrollo, todo ese rollo, ¿no? Pero mi puntaje era carente de lo que se necesitaba para en realidad poder seguir participando en la beca. Entonces, fue como que un golpe bajo, ¿no? Porque tú te esperas y es como un mayor, como el más grande problema que llevamos a tener, el hecho de subestimar a las cosas, o sea, confiar demasiado en nosotros y decir que lo que viene va a ser sencillo, que lo que viene lo vamos a pasar independientemente de la dificultad que venga. Yo creo que no es así. Hay que prepararse siempre porque la mejor improvisación es la que se prepara, ¿no? Entonces, si quieres en la vida vivir improvisando, nada te va a salir. Porque la vida no es sencilla, la vida no se viene con cosas que se puedan resolver de la noche a la mañana o que se puedan resolver en minutos. Entonces, lo que a mí me ocurre es que yo yo sobrecreo en mí, no sé si ese término exista, pero yo creí demasiado en mí. Entonces dije, me va a ir perfecto, estudié, la verdad sí lo hice. Al momento de llegar, pues me di cuenta que el resultado no fue lo que yo esperaba, ¿no? Entonces este resultado yo lo esperé por mucho tiempo, mi preparación fue muy larga, como les comento, si estudié, me preparé demasiado. Entonces esperas que el resultado sea lo que tú quieres. Al momento que esto me llega, yo me doy cuenta que las cosas no habían sido como yo quería. Y dije, madre, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues bueno, tenía y tengo todavía la opción de repetir mi examen, pero en ese momento, cuando te llega la noticia, es como el momento cumbre de la tristeza y de la flagelación o autoflagelación que tú te puedes dar. Porque en ese momento casi siempre las malas noticias te llegan solo. Entonces en esos momentos tú debes de tratar de pensar en frío y de pensar en un futuro, ¿no? Entonces no te debes de encajonar en esa misma situación que te está ocurriendo en ese instante, porque en realidad lo que te está ocurriendo en ese instante va a pasar, va a suceder y ya no va a ser determinante para ti. En ese momento tienes que ver más allá de lo que estás haciendo en ese momento. No tienes que encajonarte en que sabes que ya me sucedió y de esto dependía mi vida, porque pues de lo único que depende tu vida es de las situaciones que en realidad son importantes. Esas situaciones comúnmente no tienden a ser demasiado negativas, porque pues como lo sabemos, como se los acabo de mencionar, de eso depende tu vida. Si tu vida depende de algo muy riesgoso, pues obviamente tú estás dependiente de que tu vida sea arriesgada, ¿no? Pero entonces, a lo que voy con esto es que para mí la resiliencia fue muy importante y fue un factor demasiado interesante en el hecho de aprender a tomar lo bueno de lo malo. Yo de aquí aprendí una gran lección, porque el hecho de creer demasiado en ti, como se los acabo de contar, me hizo llegar a darme cuenta que las cosas no son así, que si tú en realidad quieres algo, tienes que trabajar por ello. Entonces recuerdo que ese mismo día, llegando a mi casa, seguí leyendo un libro que de hecho se lo recomiendo. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Entonces, coincidentemente, en este libro iba en el capítulo número 3, que inicia con la moción, que dice, si quieres miel, no patees la colmena. Entonces ya en ese capítulo, y llego coincidentemente, como se los comento, a una parte en la que decía que las decisiones del futuro son las que se toman en el presente. Y en ese momento no entendía, y me puse a razonarlo, y me di cuenta que la resiliencia se relaciona mucho con esto,
porque la decisión que yo tome en ese instante de si vuelvo a realizar la actividad que en un momento fue negativa para mí, o si en realidad me doy por vencido, tiro la toalla y digo, ¿sabes qué? Ya no me salió, ya no lo voy a hacer. Eso es lo que depende de tu futuro. Tu futuro depende de tu presente. Si tú en realidad quieres un buen futuro, tienes que trabajar en tu presente, tienes que batallar en tu presente, tienes que ser una persona motivada en tu presente, tienes que ser una persona positiva. Una persona que valga la pena ahorita y no esperar a que tu futuro sea el que valga la pena, porque pues imagínate, si antes estabas esperando a que tu futuro fuera el chido, que tu futuro fuera el que valiera la pena, pues ahorita estás en ese futuro. Tienes que darte cuenta que en realidad ya estás en la etapa de tu vida en la que debes de darle suficiente importancia a lo que estás realizando. Entonces, yo llego a la conclusión con esto de que la resiliencia en la vida nos ayuda a vivir. ¿Por qué? Porque tenemos problemas todos los días. Yo creo que está hasta científicamente comprobado, de hecho lo estoy diciendo sin saberlo, pero la persona que no tiene problemas yo creo que no existe. Todos, independientemente de nuestra situación económica, familiar, cualquier tipo de situación, tiene problemas, ¿no? Cualquier persona vive con alguna carencia o vive con algo en lo que batalla. Pero no nos podemos deshacer de los problemas. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? Aprender a vivir con ellos a nuestro lado. Porque cada problema, cada situación adversa que vamos teniendo, pues obviamente, imagínense si quisiéramos resolvernos la vida, si quisiéramos en realidad vivir perfectamente en una utopía personal, si en realidad no buscáramos sufrir en ningún aspecto, dejaríamos y olvidaríamos el verdadero sentido de vivir, que es disfrutar de cada momento independientemente sea positivo o negativo, porque los problemas son oportunidades para aprender y para en el futuro aplicar lo que se sabe del pasado, ¿no? Entonces, esta conclusión que yo doy, no la doy solamente porque me haya sucedido eso a mí. Yo anteriormente vivía en Galeana, Nuevo León, y ahí tenía una conocida. Esta chava, voy a omitir su nombre por respeto, perdió a su padre y a su madre en accidentes. Y hasta lo cabrona que es la vida de que fueron accidentes diferentes. O sea, primero falleció su padre, luego su madre. Esta chava en ese entonces tenía la misma edad que yo tenía 15 años. Y vivía con una hermana menor que ella y otras dos personas, que era su hermano y su hermana, mayor que ella. Que ella. Entonces, pues imagínense, pierde a sus dos padres, su hermana estaba estudiando, su hermano mayor también estaba estudiando, ella estaba conmigo en la secundaria, sus dos hermanos menores, por cuestión económica, ya no podían estudiar. Entonces fallecen las dos personas que inicialmente, independientemente de lo sentimental, pues eran los principales aportantes para esa familia. Entonces estas personas fallecen y ellos se quedan huérfanos, literalmente huérfanos, sin nadie quien los vea, porque para variar, esta familia cuando llegó a Galeana, cuando fueron, que recién llegaban, venían de otro lugar. Entonces ahí no tenían ni a sus abuelos, ni a sus tíos, ni a nadie. O sea, eran solamente ellos. Entonces esta persona a mí me dio una lección muy importante. Una vez tratando de hablar con ella, dándome cuenta que parecía que no le había afectado absolutamente nada lo que le había sucedido, que la verdad si a mí me hubiera pasado me hubiera devastado en ese entonces, me hubiera comido, no hubiera salido, pues imagínense perder a los grandes amores de tu vida. Lo que me dice es que pasó porque tenía que pasar. Y ella es muy católica, al igual que yo, esto fue en la iglesia. Y me dice, y sucedió porque Dios así lo tenía, ¿no? Entonces yo dije, tiene razón. O sea, las cosas pasan porque tienen que pasar y no podemos influir en que las cosas no sucedan. Esa era mi enseñanza de hoy. Espero les sirva. Yo sé que no soy profesional, no soy psicólogo, no soy nada de esto. Y de hecho todavía está a medias esto porque
Gracias a que lo conocí hace tiempo, a mí me ha funcionado. Espero a ustedes les funcione ahora que lo conocen. Si nunca lo habían escuchado, espero